Sí, acá estoy, Mario, por hola. acá. ¿Cómo andas, Mario? ¿Llegaste a ¿Todo ver bien? las anotaciones que te mandé hoy? Vi que me mandaste, pero no las vi. Vi el título y me dijiste que había una partecita que te parecía que era mejor no abordar, pero no vi cuál era. Nada, no, o sea, vamos a hacer así para Mario y Mariano, que también lo veo acá. Vamos a primero, Mario va a dar Evans, luego Mariano va a dar la fuente, ¿sí? Hola Mariano. Va a dar la fuente y después Joana va a dar Fritzsche. El primer Fritzsche que tenemos dos Fritzsche, pero no confundir que son dos textos diferentes. Uno es el de Alemanes a Nazis y otro Vida y Muerte en el Tercer Reich, que ese lo tenemos para la clase que viene. Así que si les parece, Romina, ya está grabando, perfecto. Eh, bueno, Mario, cuando quieras, arrancamos. Bueno, arranco yo. Espérame un segundito que voy a ¿Okay? compartir la pantalla. No sé ni a dónde fui. Vemos el power, ¿eh? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Bueno, ahí está. Bueno, yo voy a hablar sobre el texto de Richard Evans, que se llama Ascenso y Triunfo del Nazismo en Alemania. Para ir derecho al grano, primero contar un poquitito sobre Evans. Evans, Richard John Evans, es un historiador y profesor británico, todavía vive, nació en 1947 en Woodford Green, en el Reino Unido. Y es lógicamente una de las personalidades de la historiografía que es una referencia con respecto al tema del nazismo. Tiene 28 libros publicados, bueno, es un autor de múltiples artículos, reseñas, colaboraciones, prólogos, etc. Profesor de la Universidad de Cambridge, un detalle de color, pero aparentemente muy valorado en sus servicios educativos. Fue nombrado caballero en el 2012, por eso es Sir John Evans, Richard John Evans. Y bueno, nada, actualmente es decano de la Facultad de Historia y presidente del Wolfson College. Y para los que le interesa, sacó un libro el año pasado que es una suerte de biografía sobre Eric Hobsbawm, más a título personal que en su rol de historiador, que parece que está bastante interesante, pero bueno, lo puse acá precisamente porque me parece que eso marca de alguna manera también en qué clave hay que leerlo a Evans, es decir, como historiador británico, influenciado por Hobsbawm, y yo encontré algún estilo similar al de Hobsbawm en cuanto a que el texto, por lo menos este que leemos en particular, tiene algo de Hobsbawm, es decir, no tiene una gran complejidad conceptual, es un libro que se mete en las discusiones historiográficas, pero que está apuntado a ser entendido por el gran público. Me parece muy meritorio que eso lo logra, por lo menos en este texto. Y bueno, hay una trilogía de él sobre el Tercer Reich que parece que es como material obligatorio casi de Sí. consulta sobre el tema. En este texto en particular, como decía de Evans, me interesaría ver un poquitito qué es lo que busca Evans, es decir, tratar de dar cuenta un poco de esto que estaba diciendo respecto a en qué discusiones historiográficas se está metiendo y por qué. Este texto en particular forma parte de un libro que se llama Europa en Crisis, 1919-1939, que es un libro que se publicó en 1991, coordinado por 3 historiadores españoles, múltiples autores, entre ellos está también Derek Alcroft, que escribió un capítulo, y Evans escribe particularmente el capítulo número 6. No me parece casual que estén retomando este periodo justamente en 1991, cuando también estamos hablando de un periodo de cambio político muy importante en Europa, y donde indudablemente estos autores están buscando también dar cuenta de, bueno, cuál fue la génesis del nazismo, para tratar de también analizar un poco la sociedad del momento y ver si de alguna manera
algo de todo eso no se replica, ¿no? En particular en este texto lo que va a hacer Evans es abordar lo que él llamaría las 4 tesis hegemónicas sobre el ascenso del nazismo, o las principales tesis, y que son 4, ¿no? La primera, que pone la explicación del ascenso del nazismo en la figura de Hitler, y sobre todo en este concepto weberiano, ¿no? del líder carismático. Después, una segunda que pone el acento en todo lo que es la debilidad política de la República de Weimar, y la tercera que habla sobre la supuesta búsqueda del gran capital, de buscar una salida dictatorial a la crisis económica del 29-39, de la década del 29-39, y por último, aquella que hace más hincapié tal vez en los factores más culturales, políticos, donde lo que se evalúa es la evolución de la sociedad y la política alemana desde mediados del siglo XIX, tratando de encontrar de alguna manera cierta lógica, cierto ADN antidemocrático en la generación de la unificación alemana y de todo el proceso previo. Bueno, como decía, lo que hace Evans es entonces, en este texto es bastante esquemático, es decir, va a recorrer las cuatro tesis que recién planteé, y lo que va a hacer es abordar las principales ideas de cada una de ellas y plantear algunos puntos de encuentro y algunos puntos de desencuentro, para terminar con un quinto apartado de este capítulo en el que él va a hacer una suerte de raconto respecto a cuál es su posicionamiento al respecto del ascenso de Hitler. Bueno, la primera tesis que va a abordar, entonces, como decíamos, es aquella que trata sobre el poder carismático de Hitler. Bueno, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán se funda en 1919, en enero, y ya en septiembre Hitler comienza a militar en el partido, y un año después es ya su figura más importante, ¿no? Hay una característica que resaltan la mayoría de los historiadores, con la que Evans está bastante de acuerdo, que tiene que ver con la gran capacidad oratoria de Hitler, que aparentemente eso le dio mucho lugar a que dentro del partido tuviera un rol muy preponderante. La figura de Hitler termina siendo muy central, sobre todo en todo el proceso que termina en el fallido putsch de la cervecería del 23, y que acaba con el encarcelamiento. ¿Cómo? No, que se crea el partido en una cervecería, pero el putsch es en Múnich. El putsch en Múnich, yo lo conocía como el putsch de la cervecería, porque tendría que se había gestado ahí. En Baviera. Sí, Yo se también. gestó en... Sí, el putsch de la cervecería de Múnich. Ah, lo dice a ver. Eh, No, para que no sea que salieron de tomar una birra y o sea, fue una movilización de cientos de... Pero... bueno, ese intento de golpe fallido es el que termina con Hitler encarcelado, es en ese periodo donde él termina en la cárcel, donde escribe Mi lucha, y lo que se produce en ese momento es una suerte de romantización de la ultraderecha respecto a la figura de Hitler, sobre todo en el proceso del juicio, donde Hitler aparece como, de alguna manera, conjugando todo lo que son los argumentos de la derecha contra la República de Weimar, conjugándolos todos en su figura, planteándose en una suerte de ideal nacionalista, que termina pegando muy fuertemente y que termina formando al interior del partido lo que Evans denomina, y que en realidad retoma del propio concepto de Hitler, que es esto del principio de caudillaje, ¿no? Perdón. Es decir, una figura muy central, capaz de movilizar al resto del partido, un partido que a su vez comienza a crecer en cantidad muy abruptamente, y que entre el 26 y el 28 termina de conformarse como estructura política, que tiene una característica que después Evans sobre el final va a resaltar mucho, que es la cualidad de ser un partido estructurado jerárquicamente, en forma muy vertical, pero a su vez también muy dinámico, siendo muy seductor para los sectores jóvenes
ese dinamismo propio del nazismo, que lo distanciaba respecto a otros partidos de derecha. Así como bueno, el partido comienza a crecer en las elecciones, pasa a ser un partido que contaba con el 3% de los votos en 1928, a ser el partido más votado de Alemania en 1932, con el 37% de los votos, más o menos 7,5 millones de personas que lo habían votado, 13 millones de personas. Y esto en gran parte también para Evans, como punto que él va a tratar de rescatar respecto a esta tesis, sí está de acuerdo no solo con esta cualidad de Hitler respecto a su capacidad oratoria, sino también respecto a dos puntos. El primero, que tiene que ver con la capacidad que logró de acumular esta suerte de propaganda en torno a su figura, que termina canalizando todo el discurso de la derecha hacia su persona. Y después, en segundo lugar, en una estructura política, que ahora vamos a charlar de ella en Weimar, muy propensa a la conformación de gobiernos de coalición, la negación de Hitler de formar parte de cualquier gobierno de coalición, a menos que sea para dirigirlo. Esto le permitió a él quedar, digamos, por afuera de cualquiera de todos los otros gobiernos que quedaron muy emparentados con la República de Weimar, muy deslegitimada, y establecerse como canciller el 30 de enero del 33, y menos de un mes después, ya viviendo casi en un estado totalitario, con todos los derechos suprimidos, partidos censurados, etc., después de lo que fue la sanción de los poderes dictatoriales después del incendio del Reichstag. Pero sí es importante respecto a esta tesis un contrapunto que va a hacer Evans, que me parece muy interesante. Si bien es claro que hay un aporte en el crecimiento del nazismo en la figura de Hitler, Evans va a destacar que ese carisma no puede ejercerse si no hay una audiencia dispuesta a dejarse atraer por él. Es decir, así como aparece la figura del líder, es porque debajo hay un caldo de cultivo que permite que esa figura se emplace donde se terminó emplazando. Y esto para él está muy relacionado con la segunda tesis, que tiene que ver con la debilidad política de Weimar, ¿no? Hablamos de una debilidad política que se caracteriza a partir de cómo se instaura la República de Weimar después de la Primera Guerra Mundial, muy ligada sobre todo a, por un lado, la firma del Tratado de Versalles, que tuvo graves consecuencias para Alemania en varios sentidos. Lo primero fue, bueno, haberla terminado sancionando a Alemania como el responsable de la guerra, como el causante de la guerra, la quita de territorios a Alemania, territorios muy importantes, desde Alsacia-Lorena hasta algunas zonas de la Alta Silesia, y después la restricción de las Fuerzas Armadas, ¿no? Todos estos puntos eran vistos como una suerte de vergüenza, sobre todo para los sectores de la derecha más fuerte alemana, y que terminaron ligando a la República de Weimar con la firma de ese tratado, y con esta idea que proliferó mucho en la derecha, de la idea de que la guerra se perdió a partir de este movimiento de traición que se denominó la puñalada por la espalda, de estos sectores democráticos que pactaron la paz a cambio de la democracia en Alemania. Esa era un poco la lectura, ¿no? A su vez también lo que destaca Evans es que la República de Weimar es, sin lugar a dudas, para él una de las repúblicas con una de las constituciones más democráticas de la época, y que esto tiene algún punto que obviamente es muy positivo, pero que a su vez implica ciertas debilidades estructurales que terminaron, digamos, atentando contra la estabilidad propia de la República. En primer lugar, lo que había mencionado antes respecto a la múltiple participación de partidos, que a su vez también, por el modo de sistema electoral, que era el modo proporcional, hizo que proliferaran una multiplicidad de pequeños partidos y que fuera muy difícil lograr cierta hegemonía política dentro de esa estructura, y obligó a muchos partidos a formar gobiernos de coalición, lo que lo mostró bastante débiles
a la hora de gobernar, ahí está el dato concreto, en total en 14 años de existencia de la República de Weimar hubo 21 gabinetes, lo que habla bastante a las claras de la cantidad de cambios que se vivieron y que terminaron profundizándose a partir de la hiperinflación del 23, que tuvo consecuencias económicas gravísimas. Ahí se ve en la imagen lo que son los billetes y la cantidad de billetes. Leí un dato que me pareció tremendo, que es que el kilo de pan costaba 200.000 millones de marcos alemanes. De hecho, hay un billete, ahora en el siguiente slide lo tengo, de 200.000 millones de marcos. Ni en la hiper de acá lo vimos. Bueno, y a su vez también respecto a la Constitución, la idea de que dentro de esa misma Constitución se plantea la idea de una figura presidencial de un carácter muy fuerte, capaz de conjugar poderes extraordinarios frente a alguna situación de emergencia. Esto es precisamente el argumento que terminó apelando el nazismo para, posterior al incendio del Reichstag, y con la figura de Paul von Hindenburg bastante debilitada, emplazarse Hitler en ese espacio, muy concentrado en la figura del Ejecutivo. Más allá de eso, lo que sí va a contraponer en este punto Evans es que en realidad para él, si bien la República tuvo obviamente sus complicaciones y surgió ya bastante complicada a partir de la firma del tratado, lo cierto es que para él, llegado hacia 1928, con la conformación del gobierno de Müller, se comienza a consolidar la República y él ve una cierta estabilidad que desde su punto de vista lo que termina sucediendo es que en realidad es la crisis económica que inicia en el 29 la que termina de debilitar a la República y no el propio papel débil político que supuestamente es intrínseco de la República de Weimar. En ese sentido, aborda, ahí tenemos el billete de 200.000 millones de marcos alemanes, 200 billones. En ese sentido, aborda la tercera tesis que está relacionada con esto, que tiene que ver con que a partir de la crisis económica, lo que sucede es que el gran capital busca una salida autoritaria a la crisis que en el caso de Alemania, sumado a todo lo que fueron las sanciones de guerra y lo que había sido la hiper del 23, tuvo unos efectos económicos y sociales gravísimos. Algunos números ahí, en el 32 en Alemania había 7 millones de desocupados, que representaban el 35% de la población activa, una caída de la renta de un 39%, múltiples quiebras de empresas, que además venían asociadas a una política deflacionaria salvaje que había intentado atajar todo el proceso inflacionario previo, a esto se le sumaba que el proceso anterior, el proceso inflacionario hasta que no se convirtió en hiper, logró una situación de pleno empleo que le otorgaba mucho poder a los sectores obreros que utilizaron la huelga general como una herramienta de lucha. A partir de la crisis económica y del crecimiento de los desocupados, como se pueden imaginar, lo que terminó sucediendo es la conformación de un gran ejército de reserva que pauperizó la situación de los trabajadores y que además le quitó mucha debilidad como herramienta de lucha también a los sectores obreros respecto a cualquier medida de fuerza que ellos pudieran tomar, ¿no es cierto? Así como Evans reconoce que en gran parte el putsch de Kapp muy probablemente fue terminado por la huelga general en el 20, sí es cierto que en esta instancia esa misma fuerza en los sectores obreros ya se había perdido a partir de las consecuencias económicas. Uh-huh. Más allá de eso, lo que sí destaca Evans es que en este punto, si bien es verdad que la crisis golpeó muy fuertemente a Alemania, para él esa contracción económica ya había comenzado antes de 1929, que si bien lógicamente se profundizó después, no es directamente consecuencia de la crisis, y lógicamente la crisis la profundizó y la agravó. Y lo que él encuentra también es que en realidad el capital que hacía los grandes aportes a la financiación del nazismo no era el gran capital alemán, sino principalmente los pequeños propietarios, y que lo que terminó sucediendo sí es que la derecha se vio muy acompañada por el gran capital en cuanto a la postura política de
socavar las instituciones de la República de Weimar, pero no a través de un apoyo explícito al nazismo, aunque sí reconoce que en el 33 se vio con buenos ojos la llegada de Hitler a la Cancillería, porque ya en ese momento Hitler concentraba, y el nazismo concentraba, la idea de todos los partidos de derecha y la oposición de derecha de Weimar en la figura del partido. En ese sentido, lo que va a hacer Evans es abordar la última tesis, que tiene que ver con la idea de que en realidad esto sucede porque Alemania no había tenido una evolución de su sociedad y su política que le permitiera tener un clima democrático. En realidad, un poco el planteo es que no había sucedido lo que sucedió en Inglaterra, que vivió su revolución burguesa, lo que sucedió en Francia, que vivió su revolución burguesa, sino que en Alemania lo que sucede es que en 1848 fracasa la revolución, hay una fuerte contrarrevolución aristocrática, y que lo que se empodera es la figura de los Junkers, como los gran propietarios aristocráticos de la tierra, que para esta postura lo que hace es monopolizar la política alemana desde ese momento hasta los años 30. Evans se va a oponer bastante a esta tesis en particular, porque lo que él va a decir es que si bien persisten, y es cierto que persisten muchísimos de estas características, lo cierto es que para él, en primer lugar, no es lógico pensar que el hecho de que se produzca una revolución burguesa inmediatamente instalaría un régimen democrático industrialista, que está demostrado que esto no ocurrió, sobre todo con revoluciones burguesas ocurridas en otras partes, sino que además también se contrapone a la idea de que en Alemania la burguesía se feudalizó, que además viene acompañada con la idea de que en realidad el nazismo es un partido que está muy atado a los valores tradicionales y muy atado a la imagen romántica, esta idea del romanticismo alemán, muy ligado a la propiedad de la tierra y a la figura de los Junkers. Y en realidad lo que va a plantear Evans es que en realidad el nazismo es una fuerza propiamente industrial y no es una fuerza preindustrial. De hecho, encuentra mucho apoyo en ciertos sectores de la industria, inclusive de los sectores obreros que logran conservar el trabajo durante la crisis, y sobre todo en aquellos que, como consecuencia de la crisis económica, habían perdido su empleo de los sectores industriales, y por eso es que él se opone a esta tesis. ¿Qué ocurre entonces? Que básicamente para él lo que se da como razones del ascenso de Hitler es una multicausalidad, es decir, que no se puede enclavar en una sola tesis. Para él hay algunos puntos que son centrales. En primer lugar, la idea de que el partido nazi fue un partido organizado y a la vez dinámico, esto que habíamos planteado antes. Por otro lado, la idea del líder carismático, pero la idea del líder carismático con un público en el que logra permear el discurso, un discurso en el que lo que se expresa es el temor de ciertos sectores de la pequeña burguesía protestante, y que de alguna manera toman cuerpo en las posturas y los planteos del nazismo. Después que termina logrando concentrar todo lo que fue el discurso opositor de derecha a la República de Weimar, y el nazismo se transforma en el principal instrumento para destruir el sistema de Weimar, y por eso logra un apoyo masivo. Y después, por otro lado, es que también en Alemania en este momento se estaban viviendo un momento de cambios estructurales, básicamente el intento de una primera república democrática, a su vez también la profundización de esta democracia más ligada a lo parlamentario, y eso generó o llevó al desencanto de las élites, que se volcaron sobre todo hacia los partidos de derecha, que terminaron concentrando el nazismo. Y bueno, ahí repitiendo un poco el tema del dinamismo, que fue bastante seductor para los jóvenes alemanes, mezclado con ciertas ideas tradicionales, que también a su vez seducían a un público mayor, y que terminó siendo como digamos, todo lo que terminó de conformar este perfil bastante amplio
de lo que fue el partido nazi. Bueno, y básicamente ese es todo el contenido del texto de Evans. No sé si hay alguna pregunta, un comentario, algo que me salté. Perfecto, Mario. ¿Y vos con cuál te quedas de las tesis? A ver, yo estoy muy de acuerdo, digamos, sobre todo con lo que planteabas en la primera, respecto a la figura de Hitler. Creo que endilgarle la idea del líder me parece como bastante fuera de lugar si no tenemos en cuenta lo que ocurre. A mí lo que me resulta más interesante me parece que tiene que ver con el contexto de lo que ocurre en Weimar, en la República de Weimar en estos años. Me parece que para mí ahí está el meollo del asunto. Y que sí es cierto que tal vez no había una tradición democrática en Alemania, pero sí me parece bastante importante el hecho de que se logra consolidar de alguna manera un régimen y que gobiernos de coalición bastante débiles, pero que empiezan a formarse y que me parece que cada vez estaban más asentados, me parece que termina siendo socavado más por la situación coyuntural, y bueno, eso permitió que el discurso permee bastante. Sí, déjame agregar, subrayar algunos elementos, resaltar otros y agregar, ¿no? Parece sobre esto último que decís, es necesario comprender, y un poco a esto es la relación de ascenso del nazismo con entender las características propias de Weimar como un intento democrático, no de los más avanzados, y es por eso que lo rescata justamente Evans y en conjunto de los autores, y especialmente la socialdemocracia, porque en sí da los derechos democráticos más amplios y también las formas de representación más amplias, pero también ahí ubica la debilidad de Evans. Pero para no comprender que todo es debilidad, o sea, no todo es crisis de legitimidad, sin duda el nazismo se apoya en una crisis de legitimidad que arrastra la República de Weimar, porque se profundiza con la crisis económica del 33, ¿sí? Entre el 30, sumada a la incertidumbre política del propio régimen. El periodo de inestabilidad de Weimar es desde el surgimiento del 18 hasta el 24, luego vive un periodo de estabilidad bastante grande, producto justamente, y ahí retomemos y hagamos la ligación con la crisis del 30, productos de la intervención de Estados Unidos para justamente remediar los créditos, las reparaciones de guerra que tenía que pagar Alemania. Ahí se genera un periodo de estabilidad amplio que llega hasta el 29, producto ya del retiro de la posibilidad de Estados Unidos de solventar justamente esos créditos, y ahí vuelve una inestabilidad económica diferente a la anterior, porque la hiperinflación, como bien marcaba Mario, no llevó adelante el nivel de desocupación que va a causar justamente la crisis del 29 en Alemania, que es un factor determinante para comprender uno de los elementos que podría haber sido contrapeso al descenso del nazismo, que es el movimiento obrero organizado, y tengamos en cuenta que justamente si hay algo moderno en Alemania, absolutamente moderno, es justamente la tradición y el peso de la socialdemocracia, del movimiento obrero y de sus organizaciones políticas, digamos, ¿no? Nada que ver con el corporativismo que imaginaba el nazismo en sus versiones medievales, etcétera, ¿no? El peso de sus intelectuales, sus universidades, etcétera, que también había un amplio medio de vida socialdemócrata y de izquierdas en Alemania, ¿no? Para no pensar que todo es tradición, medievalismo y derecha, ¿no? En los alemanes. Y eso se veía representado también en las posibilidades electorales de la socialdemocracia y del Partido Comunista, que otro factor determinante para comprender que no está en ninguno de los textos, digamos, pero que tenemos que tener presente, es que nunca van unidos. El Partido Comunista nunca se une a la socialdemocracia para poder enfrentar el ascenso del nazismo. Y eso lo plantea Evans en un momento, eso lo plantea Evans, lo pasé de largo, sí, que también lo que plantea es que de alguna manera estos sectores que tal vez podrían haber apuntalado de alguna manera la República, la socavaron por izquierda. Este es un poco el
el planteo de Evans, ¿no? Que en el momento de mayor ascenso al nazismo, en realidad el Partido Comunista, en lugar de salir lo intentó socavar por izquierda, es decir, acompañó esta idea de legitimidad del régimen de Weimar. Bien, y ahí va otra cuestión de la tesis 3 que vos mencionabas, que es la debilidad de Weimar, que tiene que ver con una debilidad de legitimidad que viene arrastrando, porque eso se va a repetir luego con las tesis que hablan justamente de la debilidad de la República Española, esta idea de república sin republicanos, ¿no? O sea, los únicos la república sometida por izquierda y derecha, ¿no? Esta idea que a la vez los dos demonios se muerden la cola, la izquierda y la derecha termina siendo lo mismo contra la República Democrática, pero que en sí tiene un peso real, es que en ese momento las derechas criticaban por Versalles, por Alsacia-Lorena, etcétera, cosa que también criticaba la izquierda, pero a la vez por la izquierda quería superar, digamos, la democracia burguesa para plantear la revolución en el contexto de la revolución rusa, etcétera. Entonces, en ese sentido, había, más allá de las formas de reparto que tenía el peso parlamentario, los partidos, la debilidad de la legitimidad, también teniendo en cuenta que los nacionalistas propiamente, no solo el nazismo, sino los partidos nacionalistas, ya de por sí criticaban a la República, ¿no? Eso es una cuestión central. Otra cuestión al pasar, que es para luego ya darle la palabra a Mariano, es que luego del putsch de Múnich, de Baviera, de ese intento golpista, propio también de esas condiciones, o sea, no son los únicos que intentan llevar adelante un golpe de Estado. Hubo uno por parte de la milicia, que vos mencionaste, Mario, que es el golpe de Krapp, inmediatamente después del 18, pero también el espartaquismo, que luego será la base para el Partido Comunista, intenta unos sucesivos intentos de revolución que fracasan, digamos. Es un clima del 18 al 24, con la hiperinflación de por medio, la crisis social. O sea, inmediatamente Weimar nace en un clima de inestabilidad, pero que justamente a partir del 24 se logra estabilizar, y es ahí donde se da un giro político del mismo nazismo que permite este giro electoral parlamentario de utilizar las instituciones, como dijimos ya con fascismo, utilizar las instituciones Weimar para socavarlo desde adentro, ¿no? Esa idea. A pesar de esto, con el mismo programa que ahora Mariano va a describir, que es el My Camps, ¿no? Mi lucha. No sé si alguien tiene alguna duda, planteo, cuestión, interrogante. Bueno, entonces le damos la palabra a Mariano. Bueno, puedo compartir pantalla, ¿no? Sí. Tengo que salir yo, ¿no? Ahí está. Compartir. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Bueno, a mí me tocó hacer un análisis de la fuente del Mein Kampf, de mi lucha, de Adolf Hitler. Voy a hacer como una pequeña introducción y después hacer el desarrollo, que es lo que más nos interesa, de lo que es el programa del nazismo, del partido, de la ideología, que está muy presente, obviamente, en la obra de Adolf Hitler. Algo que acá hice como un recorrido de algunos momentos de la vida de Hitler que son importantes. Yo no los voy a describir mucho, pero lo que sí quería resaltar es un hecho muy puntual, que es el que estuvimos recién hablando, que es el famoso putsch, que estuvimos ahí hablando del putsch de Múnich, que empezó justamente en una cervecería en Múnich, ese fallido intento de golpe de Estado, que llevó a ser enjuiciado y encarcelado a Adolf Hitler. Y ahí, tras ser enjuiciado y encarcelado,
escribió en 1923 el primer volumen del Mein Kampf en la prisión de Landsberg, en el verano de 1924, perdón. Algunos dicen que lo escribió, se lo dictó a Rudolf Hess, que fue compañero suyo de la cárcel, otros dicen que lo mecanografió él mismo, no se sabe. La idea es que estando en este contexto, en este lugar, en esta prisión, él va a empezar a escribir esta obra importante que, bueno, que tiene que ver con la ideología del partido nazi. Bueno, ¿cuáles son algunas ideas generales? Yo obviamente no voy a hablar de todo porque hablar de todo es mucho, pero algunas ideas generales que quería describir. Primeramente, Mi lucha fue originalmente impreso en 1925, 8 años antes de que Hitler llegara al poder, fue editado por Rudolf Hess, que fue el segundo de Hitler, y describe obviamente la ideología y el programa del nazismo, con estas ideas fundamentales que yo describí acá. Va a incluir los planes futuros para Alemania en ese entonces, incluyendo lo que él va a describir como el Lebensraum, que es la necesidad de colonizar el territorio vecino para permitir a Alemania alcanzar su potencial máximo, ¿no? Y esta tierra nueva iba a alimentar lo que sería el destino histórico del pueblo alemán, o sea, a lo que estaba destinado Alemania, que tiene que ver con eso de la superioridad de la raza aria. Y esta meta explica por qué Hitler va a invadir Europa tanto por el este como por el oeste antes de lanzar su ataque a la Unión Soviética. Asimismo, también Hitler se va a presentar en la obra como el Führer, como el líder o el conductor, y que está ligado mucho también a la idea del Übermensch, frecuentemente traducido como el superhombre, ¿sí? Término que empleaba Nietzsche en sus escritos. Para Nietzsche se trataba de un hombre que podía controlar sus impulsos y canalizar esa energía hacia algo creativo, ¿no? Bueno, entre las fuentes utilizadas por Adolf Hitler para escribir Mi lucha destaca un libro que se llama El Pudí Internacional, el primer problema del mundo, de 1920, del famoso industrial estadounidense Henry Ford, financiero de Hitler y admirador de sus ideas, y precisamente fue el único ciudadano de Estados Unidos citado por Hitler en su libro, ¿no? Como un detalle para comentar. El libro fue publicado en 2 tomos, el primero estando en prisión, apareció luego el 18 de julio de 1925, se tituló Retrospección, y el segundo tomo apareció en el 26 y llevó por título El Movimiento Nacional Socialista. El primer tomo, de lo que va a hablar su primer obra, es más que nada un relato autobiográfico de él. Y la segunda obra, el segundo tomo, se va a centrar más que nada en lo que tiene que ver con el programa y la ideología nazi, ¿no? Del partido nazi. Bueno, otra cosa muy importante, ahora voy a empezar a analizar acá algunos capítulos que son importantes. Primeramente el capítulo 3, dentro de lo que es el primer tomo, tiene que ver, va a ser una crítica a lo que es la democracia y el parlamentarismo. Va a analizar los principales partidos en Austria, el pangermanista y el socialdemócrata. Con esto va a calificar de buen partido al pangermanista, que era la corriente, podríamos decir, germanizadora de Viena, es decir, la que quería unir a Austria con Alemania, pero a su vez fracasa, según Hitler, lo que describe acá en este capítulo, por motivo de su falta de determinación y carecer de un conocimiento práctico, ¿sí? Como la importancia de la multitud y la influencia judía que había dentro del Parlamento. Acá empezamos a ver cómo, ¿no es cierto?, esa cuestión del antisemitismo que vamos a ver a lo largo de toda su obra. También va a calificar, él dice, al Partido Socialdemócrata como una, dice, sarta de judíos cobardes que solo querían un territorio dependiente de Alemania. Y por otro lado también va a realizar una crítica hacia lo que es el liberalismo, la democracia liberal, posición la cual él consideraba inconsistente porque carecía de una política de mano dura,
por instaurar el nuevo orden de supremacía sobre otros países y que solo se podía alcanzar económicamente. Esta idea para él era muy errada. Dedicó también mucho esfuerzo a exponer el tema de Austria, porque era su nación, pero dentro de su pensamiento se consideraba alemán en raza, igual que el suelo austríaco. Más allá de esta afirmación, esto lo sustentaba por la masiva extensión de alemanes que habitaban en Austria, así como que este suelo era de pertenencia germana desde tiempos inmemorables, y a estas dos afirmaciones se le va a sumar el postulado del Lebensraum, o del espacio vital, en el cual era un derecho de la nación germana el de tener ese espacio suficiente donde poder sobrevivir y de esta manera sustentar el plan expansionista alemán. Bueno, en el capítulo 5, él va a hacer una denuncia a las amenazas marxistas y judíos bolcheviques. En este capítulo él plantea que el primer paso para que Alemania prospere era la destrucción del marxismo, ¿sí? Que durante todo el libro lo va a relacionar con los movimientos judíos, y esto es una buena estrategia porque él va a empezar a crear a partir de este momento como un ambiente hostil donde todos tienen un enemigo en común, todos los males tienen una misma raíz y que están identificados con el marxismo y con el judaísmo, ¿no? Por medio del marxismo, el judío trata de lo que quiere hacer, según él, es de eliminar la personalidad y sustituirla por el número de masas, porque obviamente el marxismo está asociado a la idea de masas, y el sindicato obrero no va a ser para el bienestar del Reich, sino que va a ser en beneficio del judío internacional, y es por eso que él va a tratar a Karl Marx como el judío enemigo de Alemania, ¿no? Y el nazismo se va a diferenciar del marxismo porque este busca reconocer el valor, y lo vamos a ver, ahora lo voy a hablar detenidamente, el valor de la raza y de la sangre y de la personalidad sobre la cuestión de la masividad. Bueno, otra de las cosas importantes dentro de este capítulo, luego de identificar a sus enemigos, va a ser el tema de Hitler con respecto a la Gran Guerra. Él va a hablar acá de las experiencias en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, la cual es muy importante en su vida, en la política que va a tomar en el futuro, porque va a tener sus bases en las experiencias que él logre en la Gran Guerra y que él va a describir en este capítulo, ese sentimiento nacionalista, la manera fría y práctica de analizar y solucionar los problemas, ¿no? La política represiva, los campos de concentración para judíos, los pogroms, los opositores, cómo tratar a los opositores políticos, y así como el uso de la fuerza como única solución es uno de los detalles que va a mostrar a partir de acá en adelante hasta concluir el libro. Es más, él dice, creo que a partir de este capítulo, él dice en el final, creo que esto lo decide él, llevarlo a la política, ¿no? O sea, él iniciarse en el camino de la política. Luego, en el capítulo 7, va a hablar acerca se titula Hitler y la revolución, va a desarrollar lo que es la teoría de la puñalada por la espalda. ¿Qué es esto? Bueno, en la Primera Guerra Mundial Hitler fue soldado, ¿sí? en el ejército alemán, y al final de la guerra, al igual que muchos otros soldados alemanes, no pudo aceptar la derrota del Imperio Alemán y lo que era el tema del Tratado de Versalles, ¿no? Entonces el alto mando alemán va a extender ese mito de que el ejército había perdido la guerra no en el campo de batalla, sino por una traición interna, por una puñalada en la espalda, ¿no? Como fue llamada esta teoría, podríamos decir, conspirativa, ¿no? Entonces Hitler se va a sustentar en este mito, y los judíos y los comunistas son los que habían traicionado al país, y al culpar a los judíos, Hitler va a empezar a crear la imagen de un enemigo, ¿no es cierto?, en común para Alemania. A su vez también la Alemania va a padecer una gran crisis económica en las décadas del 20 y del 30, que estuvimos viendo.
Y según los nazis, la solución a los problemas consistía justamente frente a todo este tema que pasaba, era la expulsión de los judíos de la sociedad en Alemania. Entonces, con este mensaje político y la promesa de hacer de Alemania un país económicamente fuerte, el partido de Hitler va a ganar las elecciones en 1933 y cuando llega al poder va a comenzar a promulgar más y más leyes y medidas contra los judíos. En líneas generales, lo que yo veía en estos capítulos es que se basa en este pasado, en su historia personal, para poder construir el futuro que él planea, ¿no? Y tiene la habilidad de convencer al pueblo de lo sucedido en la Primera Guerra, de lo que era el fracaso del tratado, del tema del Tratado de Versalles, en el aspecto moral, como que se faltó el respeto al orgullo nacional y al ser alemán, y convence y se apoya en que esto es causa de dos enemigos, ¿no? Los judíos, ¿no es cierto? Y bueno, los comunistas. Bueno, en el capítulo 11, él va a empezar a cerrar esta primera obra con el tema de lo que tiene que ver, que es la base y la médula del nazismo, podríamos decir, que es el tema de la nacionalidad y la raza, ¿sí? La finalidad para él del tema de la nacionalidad y de la raza estaba basada en tres, podríamos decir, tradiciones o tres ideas. Una es la tradición Volkisch, que está asociada a lo que es la idea del romanticismo, a lo que es el romanticismo alemán, la idea de un Estado unido a través de la sangre, ¿sí? A través de un origen en común. Luego la tradición de la raza, que sustituyó la división en clases por la unidad y la supremacía racial, y también la concepción racial de lo que es el darwinismo social, ¿no? Una teoría extendida desde finales del siglo XIX, la creencia de que existen razas inferiores y razas superiores, la supervivencia del más fuerte. Por ende, podríamos decir que Alemania, por ser de originario, estaban destinados, ¿no? desde el principio de la historia a ser la raza fuerte y a dominar a todas las demás razas que se consideraban inferiores, ¿no? Después dice que cuando se mezcla y se da la mezcla de raza y especialmente la presencia de población judía, él explica la decadencia de la que había caído Alemania. O sea, la decadencia en Alemania tiene que ver con esa mezcla, con esa pérdida de sangre, de esa cohesión social y la mezcla de razas. Las épocas de progreso de la humanidad son épocas de pureza racial. Él dice, bueno, el progreso está asociado a lo que es la pureza racial. Y cuando la raza superior se mezcla con otras inferiores, se va a iniciar una etapa de decadencia. Entonces, para Hitler, la reunión de todos los alemanes en una gran Alemania es una realidad escrita ya en el orden natural de los acontecimientos históricos. Y bueno, para lograrlo era necesario, él dice, abatir lo que es la raza enemiga. Y si la superioridad ya se cumplía, los conflictos desaparecerían y ese internacionalismo y la lucha de clases iba a perder sentido. Entonces, la prioridad para Hitler, sobre todas las cosas, era la pureza racial y la política antisemita. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, acá hice un extracto de algunos párrafos que yo no los voy a leer porque vamos a perder tiempo, pero después lo voy a dejar en el Power, donde él habla específicamente en este capítulo del tema de la nacionalidad y la raza, de las categorías en que está dividida la humanidad, del tema de la raza superior, de las razas inferiores, la mezcla de sangre, la decadencia racial. Dice, el antípoda del ario es el judío, y la pérdida de la pureza de sangre, dice, destruye para siempre la felicidad interior y degrada al hombre definitivamente a sus fatales consecuencias físicas y morales. Bueno, en la segunda parte del libro, él, en el segundo tomo, él va a empezar va a hablar de muchas, de todo lo que es el programa y la ideología del partido nazi.
va a hablar de lo que es la ideología racista, de la Alemania pangermánica, de la idea de la instauración de un partido único, de la eliminación de todos los demás partidos, bueno, y un montón de cosas, pero el objetivo del partido, dice, debe ser feroz y debe hacer que sus dogmas y principios se conviertan en la ley fundamental para la formación del Estado y la comunidad en Alemania, ¿no? Entonces utiliza la idea de raza para crear una ideología política con la misma rigidez, sistematización, como si fuera un credo religioso, ¿sí? La utilización de tal concepto, si bien condice con esa idea del discurso del pangermanismo, ¿no? de la gran Alemania, es estratégica porque va a permitir articular, cohesionar y organizar políticamente a las grandes masas. Por tanto, esa concepción es clave para establecer la base del programa del partido nazi y que se encuentra por sobre el concepto de Estado, ¿sí? Que no es más que un medio. El Estado no es un fin en sí, sino que es un medio para alcanzar la finalidad de conservar y potenciar mediante la utilización de la fuerza, la colectividad que encarna lo que es la cultura superior, ¿no? Y estos postulados fueron la base ideológica del nazismo, que le permitió al Führer conquistar el poder en 1933, que generó de alguna manera el estallido de la Segunda Guerra Mundial, así como el genocidio del pueblo judío, ¿no? Y otra cosa muy importante también para llevar adelante esto es el tema de la educación, ¿no? Este Estado racista no se va a limitar a inducir conocimientos, o sea, el Estado tiene que ser un medio para llevar esta ideología adelante, ¿sí? Esta idea de la superioridad de la raza aria y formar hombres físicamente sanos y también con grandes facultades mentales. Por eso son dejados de lado, son exterminados aquellos que nacen, ¿no es cierto?, con alguna deformación física, que tienen problemas mentales, porque obviamente ellos van a experimentar, ¿no? Uno sabe que ellos experimentaron para lograr este tema de la pureza de la raza, y lograr el equilibrio entre el cuerpo y la mente como una educación, bueno, podríamos decir típicamente griega. Y bueno, para concluir, cierro acá con dos frases, dos párrafos importantes de la obra, ¿no? Dice, sea por tanto este libro la piedra, podríamos decir, la piedra angular en que contribuyó al conjunto de la obra, y después dice la necesidad de establecer una supremacía del individuo y de la raza para aspirar a las metas programadas por este gran plan magistral. Bueno, con esto espero que no hayas hablado muy rápido, pero espero que haya quedado claro. Perfecto, No sé Mariano. si alguien quiere agregar algo. Y Luciano dice, incluso se ejecutaba a alemanes no judíos y sin ningún problema mental o físico. Sí, obvio. Sí. Por considerarlos no totalmente puros. Sí, que tiene que ver con esta idea de la mezcla de la raza también. Sí, sí, es un tema que vamos a profundizar en el próximo texto de Fritzsche, Vida y Muerte en el Tercer Reich, para hacer una genealogía también de lo que es el genocidio, ¿no? Y no pensarlo tan solo como un tema de los alemanes judíos o de los judíos europeos, sino del proyecto, ¿no? Del nazismo, que es un proyecto para Alemania, para la raza aria, pero a la vez es un proyecto europeo, donde, como bien dijo Mariano, la purificación de la raza y la exaltación de la raza es el tema central y recurrente, ¿no? Raza es igual a nación, nación es igual a raza, y todos los enemigos justamente de la raza, y por lo tanto necesidad de ser purificada esa raza, implica que sean desechados, ¿no? Como de ahí viene, bueno, la eugenesia, ¿no? Sí. Y también la persecución, los campos de concentración tan temprano, primero para intelectuales, ¿no? Para la socialdemocracia, etcétera, que no tenían ningún problema racial, pero su pensamiento era un problema también comprendido como
como genético, ¿no? Como debilidades que en algún momento fue llevado. El pensamiento es un producto de la genética para el racismo, ¿no? De la cruza de razas. ¿Más preguntas? También. A mí me gustaría resaltar un par de cuestiones que están planteadas en lo que dijo Mariano y incorporar otras. Él bien señaló, y acá una diferencia con respecto al fascismo, que es la clase que dimos, y se acuerdan de esta frase que dije del fascismo que planteaba todo en el Estado, nada fuera del Estado. Bueno, acá muy bien marcó Mariano que el Estado es tan solo un instrumento para el mejoramiento de la nación y de la raza. Y en ese sentido es una profunda diferencia con respecto del fascismo italiano al fascismo nazi, ¿no? Donde se pone por delante el partido como el ejecutor de la purificación de la raza y de la nación, y de exaltación de la nación, con este objetivo de crear justamente una raza superior, una cultura superior, dentro de la nación, no de la sociedad, la nación entendido como comunidad, ¿no? Opuesto a sociedad, sociedad como un elemento constitutivo de la modernidad, de la Ilustración, de la Revolución Francesa, cuando acá lo que tenemos no es una sociedad de individuos que hacen un contrato, sino tenemos una comunidad de raza, ¿no? Esta idea que vamos a volver más adelante, y con la cual se sostiene y se desarrolla a partir del Estado. Que tampoco de clases. Tampoco, para nada de clase, ¿no? Obviamente es una idea circular, digamos, ¿no? Y en este sentido hay una idea de purificación, de grandezas, que trasciende absolutamente también otro elemento propio de la modernidad, que es la cotidianeidad, ¿no? La esfera de lo real, la esfera de lo concreto, de la economía, de la valorización de la mercancía, todo eso. No hay un párrafo, no le interesa el nazismo, no es su preocupación. Mejor dicho, son temas que son propios de los burgueses, que también es el otro elemento que va a discutir. El Estado burgués es un Estado a la vez que es inútil para la purificación de la raza, es un Estado que tiene que mediar entre los diferentes elementos de la sociedad y por tanto no sirve. Acá lo que necesitamos es un nuevo Estado. ¿Y quién sería el sumum de ese Estado? El caudillo. ¿Sí? El otro elemento importante que es justamente la superación, el Führer, la superación de esta idea de representación tan propio también de la Revolución Burguesa con su parlamento, etcétera, que es la relación directa, sin intermediarios, entre líder y masa, Estado, ¿no? Y una cuestión más para resaltar, que también está presente en lo que había dicho Mario antes, que es esta relación entre tradición y modernidad, donde el nazismo se plantea una superación de esta contradicción. El nazismo es tradición y modernidad, son las dos cosas juntas. Pero ahora bien, tienen entendido, ¿por qué superación? Porque incluye la tradición. La tradición no queda ya en el medievo con los románticos, algo imposible de recuperar. No, el nazismo va a ser concretamente esas chicas con las trenzas y el lugar tradicional a recuperar, el campesino, la exaltación, todo eso. Pero la modernidad, digamos, trae ese pasado mítico, lo recupera para un futuro técnico, digamos, donde la técnica, y de ahí viene, como bien había marcado Mario, el gran capital, la Krupp completamente. El maquinismo. El maquinismo. Toda esa cuestión justamente que va a traer la guerra también, con sus tanques, con la aviación, con todo lo que exalta el modernismo, que no es la técnica del confort, sino reorientada para la fuerza. La técnica como un elemento de la fuerza nacional, la industria, y obviamente la industria de armamento como un elemento de la exaltación nacional, de la raza y demás, ¿no? Entonces ahí hay una superación también de la propia modernidad, que discute, bueno, todo moderno versus tradición. No, acá tenemos las dos cosas. En este menjunje que va a ser ideológico el nazismo, no quiere decir que el nazismo haya llevado eso y lo haya hecho realidad, ¿se entiende? Es un planteo que hace el nazismo
de estas contradicciones propias de la modernidad. Yamil, ¿querías decir algo? Sí, no, justamente, bueno, me acuerdo de los textos que dábamos antes de Modernismo Reaccionario, que hablaban justamente de esta sobrevaloración de la técnica y de la utilización de la técnica y lo imprescindible que era para el Tercer Reich, ¿no? Y todo esto de este vuelco hacia la guerra y hacia la fuerza, ¿no? Hacia el confort y el bienestar de la modernidad, que se podría decir. También me parece interesante marcar esta superación del Estado racista, para llamarlo de una manera, superación del Estado burgués, al que consideraba débil, inepto, ya que no está ni de un lado ni del otro, es ambiguo, se vale esa ambigüedad para hacer pactos, y de ahí se deriva justamente esto que siempre achaca el nazismo del pacto deshonroso de Versalles, con el cual siempre va a rememorar como un pacto de vergüenza, de sumisión, de humillación. Y bueno, también para destacar de Mein Kampf el carácter antiparlamentarista, ¿no? Criticar mucho a los parlamentarios, antiliberal claramente, por lo que venimos marcando, pero también me parece muy importante señalar cómo en su lenguaje se dirige también a las clases desválidas, ¿sí? Se dirige a través de la experiencia personal de su vida, la experiencia de lo que fue la guerra, de lo que fue la vivencia de la trinchera, ¿no? Cómo se apoya en ello para poder llegar a mayor cantidad de gente y tratar de generar esa empatía con todos los elementos que venimos marcando, ¿no? Todo lo que significó la Primera Guerra Mundial, Versalles, el levantamiento de espartaquistas, la hiperinflación, es decir, todos estos condimentos no se pueden dejar de lado a la hora de analizar el surgimiento del nazismo. Y creo que, nada, un poco me parece que lo que planteaba Mariana en cuanto a esta centralidad de la raza y después a este proyecto racial, la apuesta de este proyecto es lo que va a, digamos, a conducir el Estado, ¿no? La política estatal del nacionalsocialismo. No sé si estaban hablando algo en el chat. Mario, que aclaraba junto con los demás compañeros que de pronto se redujo un poco el grupo que tienen clase de americana. Así que vamos a dejar el texto de Fritzsche, Joana, no sé qué te parece, para engancharlo con la clase que viene. No sé, sí habló un comentario de color de Gastón sobre Iván Drago, Rocky 4, el ideal genético nazi, representado en esa imagen. Mariano, si querías arreglar algo más que te haya parecido ya valoración del texto. No, o sea, como que lo que yo vi en el texto o sea, yo nunca lo había leído, la realidad, este texto, pero o sea, al leer el texto completo tuve esa idea de como que él, la idea de ir empezando a escribir desde su propia experiencia personal, de sus propias vivencias, hacer todo un trabajo, creo, no sé si podría decir hasta psicológico, para poder sustentar las bases de luego lo que va a ser el programa del nazismo, de los enemigos, del judío, de asociarlo con el comunista, como que hace todo un trabajo ahí, él empieza haciendo un trabajo ahí, que aún mismo cuando vos vas leyendo el texto de su autobiografía, es como que, no sé, te vas enganchando mucho con lo que él va diciendo, que tiene que ver mucho con esa personalidad que también él tenía, ¿no? Que se ve reflejado ahí. Como esa sensación, no sé si me explico bien lo que quería decir. Sí, y es un elemento importante de rescatar esto también, porque no vamos a volver sobre Hitler como figura especialmente, salvo un poco ahí lo toma Fritzsche, en alemanes nazis, pero en ninguno de los textos se centra eso, y por eso es que es importante rescatar esta de las primeras tesis que analiza Evans, donde Hitler, y esto viene a cuenta de lo que decías recién, Mariano, se presenta a sí mismo como el hombre medio, como el hombre de a pie de la calle, y capaz de representar eso y a la vez de transformarse en líder y figura de esos hombres medianos, ¿no? Con su experiencia que fue a la vez compartida por muchos otros, ¿no?
a la vez de que le ponen y se crea toda una imagen del mismo, ¿no? El hombre con medallas, etcétera, etcétera. Que está todo en discusión eso, ¿no? Que Sí, es una escala. es como un doble papel, ¿no? Un doble rol. Pues uno más y a la vez el uno de esos más. Claro, Exacto. claro. Ujú, ujú. Es interesante la película Vuelto, para ver Ah, sí. que todavía tiene Hitler en la sociedad alemana. Es un Hitler que se despierta, no sé si viaja en el tiempo, bueno, eso no me acuerdo, pero se despierta en la actualidad, en realidad no en la actualidad, sino hace unos años, y bueno, la gente se le acerca, le cuenta sus problemas, se va relacionando con los alemanes, y está muy entrecruzado toda la crisis de los emigrados, muy interesante, para ver la importancia de la persona de Hitler para Alemania, eh, aún ahora, me parece súper interesante la película. Y de otro Alemania que ya luego del 89 ha reciclado, en cierta forma, ese estigma de haber sido, ¿no?, los que apoyaron al nazismo, digamos, ¿no? Ya es otras generaciones, pasaron varias generaciones y ese karma ya se está estirpando. La clase que viene podríamos arrancar con alguna fuentecita audiovisual, ¿no? Para ver un poco de la potencia audiovisual de la... no, pues me ocurría algo, algún musical que vimos la vez pasada, alguna escena de esas, o algo de Triunfo de la Voluntad, ¿no? Ujú. Para ver Sí. un poquito... La traté de buscar Triunfo de la Voluntad completa y no en YouTube y no está. Yo la descargué en 1080. Tremendo, tremendo. La tengo Una película descargada, puedo cortar algún pedazo. Dale. Ah, Algunos de los discursos de Hitler estarían buenos, Bien. tanto para... está bueno. El discurso final, digamos, hasta la convención. Por ahí lo que podemos hacer es, si el que tenga ganas, nos enganchamos un ratito, dentro de unos minutitos antes, arrancamos con estas fuentes, y para no cortarle tanto tiempo a los compañeros que tienen que exponer, y tomamos 5 minutos de la clase, vemos algo de esto. Una pregunta, Joana, la película que vos decís es esa vuelta que aparece la foto de Hitler con un perro Sí. en el póster. Bueno, ahora no lo tengo, pero me parece es una de ahora. Sí, tiene un par de años, sí. Es esa. Sí. Es como una película, una comedia, entre comillas, una especie también de ejercicio. Falso documental. Falso documental. sí, sí, está. ¿Qué pasaría si vuelve Hitler hoy en día? O sea, ¿pasaría lo que todos pensamos, que sería rechazado o no tanto? Un poco en la misma sintonía la ola, pero no con, Claro. no con Hitler, pero sí con el fascismo. ¿Qué pasaría? Claro. Que se relaciona con lo que trabajamos con Romina de la presencia de las nuevas derechas y ultraderechas en Europa, ¿no? Sí. Y El Gran Dictador también, ¿no? También, como una parodia de Hitler. El otro día estaba viendo Jojo Rabbit y estaba muy bueno también. También. Jojo Rabbit, muy buena. Justo iba a hablar de esa película, sí. Jojo Rabbit. Sí, vale, del nazismo hay un montón de películas. Sí, pero la figura de Hitler es poco visitada, digamos, ¿no? Obviamente, acordémonos de La Caída, ¿no? Que es esa actuación que es excelente, digamos, pero había todo un estigma con representar a Hitler que no sea justamente en tono de parodia, porque es muy fuerte. Por algo, justamente salen estos Ha vuelto, La Caída es recién post 89, post... Sí, aparece también en Bastardos sin Gloria, también hay una suerte de parodia. Todo un tabú fílmico. Pero bueno, hay otros Hitlers que no hace falta buscar, que están todos los días en
nuestros canales de aire eh, con imágenes de fondo de la ciudad de Buenos Aires destruida. Bueno, señores y señoras, y señoritas, y señoritos, señorites, nos vemos el jueves que viene. Entonces empezamos con el capítulo de enero de 33 con Fritchie y seguimos con el resto de la bibliografía. Unos María. minutos antes, los que pueden, así vamos a ver algunas cositas audiovisuales. Dale. Para los chicos que van a poner. Pregunta ahí en el chat. Pregunta del trabajo práctico, ¿para cuándo es? El trabajo práctico de los manuales, ¿no? Eso está preguntando. A ver. Habíamos pasado la fecha, pero supuestamente para inicio de septiembre. En principio seguimos con el calendario el 8 de septiembre. Si llegan a tener alguna duda, alguna consulta, bueno, Sí, pueden hacerlo acá Exacto. mismo, o bueno, en los canales de siempre. Mail, claro. el aula virtual. Si Perfecto. preguntan acá, mejor así se sociabiliza y compartimos con todos y todas los que por ahí pueden surgir algo para compartir que sea interesante. Genial. Pero Bueno, Bueno, listo, muy bien. nos vemos jueves. Hasta jueves. Chao. Chao, chao.